de tu presencia, Señor. Y en esta hora nos colocamos en tus manos, Espíritu Santo, para que tú hables a nuestra vida. Tú conoces nuestro interior y tú sabes de lo que eso interior tiene necesidad. Por tanto, en esta hora, Padre, nos ponemos en tus manos y háblanos tu palabra. Dinos lo que debemos hacer. Háblanos a nuestra mente, a nuestro corazón, que nuestro espíritu se regocije a través de la palabra. En el nombre de Jesús, Padre, gracias te damos en esta hora. Amén y amén. Gloria a Dios. Puedes tomar tu lugar. Dile al que está a tu lado, Dios nos va a hablar. Amén. Dios nos va a hablar. Yo quiero hacer una pregunta, primero a las hermanas, luego se lo voy a hacer a los varones. Pero quiero que las hermanas me contesten. ¿Qué pasa cuando alguien cae o cuando nos caemos? ¿Qué hacemos? Oramos por esa persona, pero supón que tú te caes, ¿qué haces? Levantarnos. A ver, ¿todos hacen lo mismo o ahí se quedan? ¿Verdad? Entonces, ¿qué hacemos cuando nos caemos? Nos levantamos. Díganlo recio. Nos levantamos, ¿verdad? Y bueno, ya los varones ya saben ahora lo que hacen cuando se caen, ¿verdad? ¿Qué hacen los varones cuando se caen? Se levantan y se van, ¿verdad? Algunos se levantan corriendo a ver si no los vio alguien que se cayó y se sienten apedados y hacen lo que dice el hermano, salen corriendo, ¿verdad? Pero por naturaleza, todos los que nos caemos en algún momento de nuestra vida, lo primero que hacemos es levantarnos. Amén. Así que díganlo todos, nos levantamos. A ver otra vez, lo siento muy débil. Nos levantamos. Amén, nos levantamos. El tema que te traigo en este día es levántate. ¿Cuál es el tema de hoy? Levántate. Dile al que está a tu lado, levántate. Aleluya. Yo estaba escuchando el canto de levanto mis manos, ¿verdad? Y realmente es algo cierto. Y en esta tarde el tema es levántate. En la palabra del Señor, en los versículos que acabamos de leer, se nos menciona sobre algo que Josué, el líder de Dios, hizo. Y la razón por lo que él hizo esto es porque un poco antes de que él hiciera lo que la Biblia menciona, había pasado algo entre su pueblo. Y esto era que un hombre llamado Acán había violado un pacto que Dios había hecho con Josué y con el pueblo. ¿Y cuál era ese pacto? El pacto era que Dios le dijo a Josué, mira Josué, tú vas a entrar a la ciudad de Jericó y yo te la voy a entregar en tus manos. Esto significaba que ellos iban a ganar la batalla. Amén. Y Dios le dijo, yo lo voy a hacer porque yo voy a ir contigo. Y tú sabes que cuando Dios dice yo voy a ir contigo, eso significa que todo lo que hagamos se va a hacer. Amén. Y es lo que Dios le dijo a Josué. Pero independientemente de eso también le dijo, pero, digan todos, pero vas a hacer algo. Cuando entren a la ciudad y la tomen, no tomen nada de esa ciudad. Nada. Solamente apartarán lo que es el oro, la plata, lo de valor. Lo tomarán y lo meterán en los tesoros de la casa de Dios.
Pero fuera de ahí no tomaréis nada de eso, porque el que tomare también será anatema. La palabra anatema quiere decir maldición. Y lo que Dios le estaba diciendo aquí a Josué es que si alguien tomare algo de aquella ciudad, será anatema. En otras palabras, la maldición de esta ciudad vendrá sobre ese hombre que tomare lo prohibido de esa ciudad. Y bueno, dice la palabra del Señor que Josué dijo: amén, Señor, así será. Y bueno, yo sé que ustedes conocen la historia de esta parte. Dios entrega a Jericó en las manos de Josué sin mucho que hacer, ¿verdad? Porque era realmente el poder de Dios moviéndose en el ejército de Josué. Y realmente la ciudad cayó en sus manos. ¿Se acuerdan cuando dice que el muro se derribó? Amén, hermanos. ¿Sí se acuerdan? Bueno, y si no se acuerdan, luego lo leen en el libro de Josué capítulo 3 en adelante. Ahí habla sobre esto. Dice que la ciudad cayó en manos de ellos y empezaron a hacer las instrucciones que Dios les había dicho. Pero miren, dice la palabra de Dios que este hombre, Acán era parte del pueblo de Dios porque él era proveniente de la tribu de Judá. Era un hombre bendecido porque miren, hermanos, el pueblo de Israel se formaba de 12 tribus. Pero dentro de las 12 tribus, aparte de la tribu de Leví, la más bendecida era la tribu de Judá, porque de ahí proviene el Señor. Entonces, este hombre Acán era un hombre bendecido, porque imagínate de dónde venía su origen. Entonces, era un hombre totalmente bendecido. Díganlo todos, totalmente bendecido. Porque venía de esa línea, ¿verdad? De la cual era la tribu de Judá. Y nomás pues con pertenecer a la tribu de Judá ya la tenía ganada, hermanos. Porque la bendición de Dios estaba sobre todos aquellos descendientes que provenían de la tribu de Judá. Y Acán gozaba de grandes privilegios de parte de Dios por ser parte de la tribu de Judá. Pero mira, dice la palabra del Señor que este hombre, aun cuando él contaba con tan grande honor, tan grande privilegio, dice la palabra de Dios que él estaba ahí cuando la ciudad de Jericó fue derribada. Y lo primero que él hizo fue codiciar lo que antes Dios les había dicho: no toquéis nada de esa ciudad. Pero dice la palabra de Dios que Acán miró un manto babilónico y él mismo dijo: era muy bueno. ¿Qué entienden cuando decimos es muy bueno? Buena marca, de calidad, de buen precio, de buen valor, ¿verdad? Entonces dice que él lo miró, pero no solamente miró el manto babilónico, sino también dice la Biblia que miró un lingote de oro y otras cosas más que la Biblia especifica que él vio. Y dice la palabra del Señor que al mirar aquello, pues él codició. Cuidado con la codicia, hermanos, ¿sí? Cuidado con eso. Él codició. Y dice la palabra del Señor que no pudiendo dominar, no pudiendo controlar esa codicia, lo tomó, ¿verdad? Lo agarró. ¿Y qué dice la palabra? Lo llevó a su casa. La Biblia dice que lo puso bajo tierra, lo escondió. ¿Por qué? Porque no quería que nadie se diera cuenta de lo que él estaba haciendo. Pero se olvidó, ¿verdad? Acuérdense que el pecado muchas veces nos enceguece, nos hace olvidarnos lo que dice la palabra de Dios. Y Acán hizo eso, se le olvidó. O tal vez consciente, él hizo eso, ¿verdad? Escondió aquello, lo enterró. Y bueno, parece que no pasó nada. Pero dice la palabra de Dios
que Josué estaba ajeno a lo que este hombre había hecho. Dios le había dicho a Josué que el que tomare, pues la maldición caería sobre él. En este caso, Acán ya estaba bajo maldición. Pero no solamente él, sino estaba bajo maldición él, su casa y todo el pueblo de Israel. Por eso mucho cuidado con el pecado, hermanos, porque no solamente afecta al que peca, sino afecta a todos aquellos que le rodean. Entonces dice la palabra del Señor que la maldición vino sobre Acán, sobre su casa, pero también sobre todo el pueblo de Israel. Pero Josué estaba ajeno a eso, porque él no sabía lo que Acán había cometido, lo que había hecho. Lo cierto es que Josué, sabiendo que ya había tomado la ciudad de Jericó, seguía otra ciudad. ¿Y cuál era la otra ciudad que seguía? Para los estudiosos, era la ciudad de Ai. Era la ciudad que seguía para conquistarla. Y dice la palabra del Señor que Josué mandó los espías a explorar cómo era la ciudad. Y dice la palabra de Dios que vinieron los espías y le dijeron a Josué: mira, Josué, no hay necesidad de que vaya todo el ejército, porque la ciudad es pequeña, es chica. Y tan solamente con que tú mandes 2,000 a 3,000 soldados, con eso la conquistaremos. Y bueno, dice la palabra del Señor que Josué mandó a estos hombres de guerra, mandó 3,000 soldados de guerra para ir y conquistar la ciudad de ahí. Pero dice la palabra del Señor que Josué se lleva una grande sorpresa. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que el ejército fue, pero en vez de ellos conquistar la ciudad, ganar la ciudad, dice que los hombres de la ciudad de Ai, ellos se levantaron y vinieron contra estos 3,000 hombres de guerra. Y dice la palabra de Dios que pelearon contra ellos, y de parte del pueblo de Israel murieron 36 hombres. Y los demás huyeron. Los demás escaparon de caer en manos del ejército de esta ciudad. Y dice la palabra de Dios que cuando Josué se da por enterado de lo que está pasando en su ejército, pues viene la pregunta: ¿por qué? Si Dios nos entregó en nuestras manos una ciudad tan grande como era la ciudad de Jericó, ¿y por qué ahora una ciudad tan pequeña viene y nos derrota? Y si fuera poco, mueren 36 hombres de mi ejército. Y dice la palabra del Señor que esta situación que Josué estaba viviendo en ese momento lo llevó a preocuparse. Pero no fue una preocupación así pacífica, porque va de preocupación a preocupación, ¿verdad? No fue una preocupación así como que bueno, pero no pasa nada, no. Dice la palabra de Dios que él se angustió. Y yo me preguntaba y decía, a ver, ¿por qué Josué se angustió? Y descubro que él se angustia porque se da por enterado, se da por entendido que Dios se había apartado de ellos. Y mira, cuando Dios se aparta, hermanos, ay, cuidado. Cuando Dios se aparta, cuidado, hermanos, porque todo lo que hagamos va a salir mal. Todo paso que demos no lo vamos a dar tan fácil, nos va a costar. Toda decisión que tomemos no va a ser la correcta. Cuando Dios no está de por medio, las cosas nunca van a salir bien. Las batallas no se van a ganar.
Y si se gana, pero va a ser con mucho esfuerzo, bajo mucho trabajo, bajo mucho esmero, bajo mucho de ti que poner. Y es desgastante. Por eso muchos se quedan a medio camino, porque no pueden llegar al final, porque saben que están caminando sin que Dios esté en medio del asunto. Y Josué se da por enterado que Dios se ha apartado de ellos. Y Josué sabe que Dios se ha apartado de ellos. Esto significa que el paso que ellos dieran iba a ser un paso de derrota. Él sabía que si Dios no estaba con ellos, entonces él no podría seguir llevando al pueblo a la tierra prometida, a la tierra que Dios les había dicho que le daría. Él era un hombre experto en armamento, era un soldado verdaderamente de experiencia, un hombre capaz, un hombre preparado, un hombre que contaba con todas las cualidades que un ser humano quiere tener o desea tener como para ser un líder de un ejército. Pero él sabía que estas cosas que él tenía, estas cualidades que él tenía, no eran suficientes para que él pudiera lograr hacer lo que Dios le había dicho, meter a su pueblo, conquistar la tierra que él les había prometido. Por tanto, dice la palabra de Dios que él se angustia, y dice la palabra del Señor que lo primero que él hace es venir y postrarse. ¿Qué hizo Josué? Postrarse. ¿Estaba mal lo que Josué estaba haciendo? No. Es lo que hacemos, ¿verdad? Apenas un problema y caemos de rodillas, ¿verdad? Apenas una situación difícil y rostro a tierra. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es nuestra respuesta. Sabemos que si presentamos esa situación delante de Dios, Él va a hacer algo, no sabemos qué, pero nuestra fe nos dice algo el Señor va a hacer. Y realmente Dios lo hace, porque sí lo hace. Por tanto, dice la palabra del Señor que Josué se postra. Pero mira, hay algo aquí en la palabra del Señor. Y esto me da a entender a mí, y ahora te lo va a hacer entender a ti también, que no todo el tiempo es cuestión de postrarse. El postrarse es bueno. El humillarnos delante de Dios es lo correcto. Es lo que Dios demanda de parte de su pueblo, que nos humillemos delante de Él. Y dice, si tú te humillas, yo oiré. Entonces el postrarnos es bueno. Pero curiosamente la palabra del Señor en esta ocasión como que nos presenta y nos dice, bueno, es bueno postrarse, pero no siempre. Hay ocasiones en que la respuesta o la solución del problema, de la necesidad, de la enfermedad, de tantas cosas vienen, no siempre es solamente postrarnos. Y esto lo vemos en el versículo 10. Y quiero que vayan otra vez a este versículo y ustedes analicen lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice? Dios le pregunta, ¿verdad? Primero le dice, díganlo todos, levántate. No le dijo ahí, levántate. No, como Dios habla con autoridad, ¿verdad? ¿Y qué le dice? Levántate. Y luego viene la pregunta, ¿por qué te postras así? Yo estaba leyendo esta parte y digo, Dios, pero Josué estaba haciendo lo correcto. Pero el hecho de que tu palabra dice que tú dijiste, ¿por qué te postras? Esto significa que Dios no estaba de acuerdo con el que Josué se postrara, sino lo que Dios quería aquí era que Josué se levantara.
Amén. Cuando yo haga esto, di que se levante o se levantara. Amén. Porque quiero que ustedes participen conmigo. Entonces dice la palabra del Señor que Dios le dijo, levántate. ¿Qué le dijo? Levántate. No te postres. En otras palabras, Dios le estaba diciendo, mira, Josué, yo estoy de acuerdo contigo en que te postres en las situaciones como la que te está pasando ahorita. Pero en este momento no es solamente el que tú te postres, sino ahorita se trata de que, ok, te postres, pero también se trata de que acciones. En esta ocasión la palabra levántate lo interpretamos como queriendo decirle Dios a Josué, acciona. No solamente ores, acciona, Josué. Haz lo que tú sabes que tienes que hacer. El hecho de que tus enemigos te hayan derrotado, esto te está diciendo que algo está mal en tu pueblo. Esto quiere decir que algo está mal en tu vida. Esto quiere decir que algo no se está haciendo bien. Que las cosas que se están haciendo a tu manera, a tu forma, al criterio del pueblo, pero no a mi manera. Alaban a Dios. Muchas veces las cosas se hacen a nuestra manera. Y es ahí donde pasa lo que Josué. Es ahí donde sucede lo que a Josué le estaba sucediendo. Por eso Dios le dice, levántate. Dijimos que la palabra levántate aquí está diciendo acciona. Díganlo todos, acciona. Haz lo que tienes que hacer. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Josué, no hay necesidad de que te postres. Es cuestión de que te levantes y observa. Mira, autoevalúate, analízate tú cómo estás. Si tú estás bien, no hay problema. Analiza tu pueblo. Mira tu pueblo. Y acciona, haz lo que tienes que hacer. Josué era un líder de Dios, amén. Y quiero decirte, hermano, que cuando Dios pone a un líder para liderar en el área que sea, Dios lo capacita y pone en él las cualidades que él necesita o ella necesita para ser líder de lo que él quiere ser o va a ser líder. Sí, porque Dios nunca nos pone y nos dice, pues a ver cómo la haces, le haces. No. Cuando Él llama a alguien para liderar, es porque Él conoce ese hombre, esa mujer, y mira sus capacidades y se da cuenta de que es capaz de hacer aquello, es capaz de hacer lo otro. O sea, el Señor no se equivoca. Por eso dice que Él pone el que Él quiere y quita a quien Él quiere. Entonces dice la palabra de Dios que este hombre Josué escucha la voz de Dios y se da por entendido de que entonces algo está pasando en su pueblo. Algo no está bien, díganlo todos, algo no está bien. Algo no está bien, por eso nuestros enemigos nos están derrotando. Algo no está bien, por eso los enemigos se están levantando contra nosotros y estamos siendo derribados. Algo está mal y por esa razón no hay solución al problema, no hay solución a aquella necesidad. Por eso los problemas siguen adelante en nuestra vida, porque algo está haciéndose mal. Y dice la palabra de Dios que en este caso Dios le dice a Josué, no te postres, levántate, acciona. Y miren, dice la palabra del Señor en los versículos más adelante, después del versículo 10, dice que Dios le declara a Josué lo que realmente estaba pasando en su pueblo. Y le revela
y le dice Josué, es que tu pueblo ha pecado. Ahora mi pregunta es, ¿realmente todo el pueblo había pecado? No. ¿Quién había pecado? Un solo hombre. Alguien me preguntó y me dijo, hermana, pero si era un solo hombre, entonces ¿por qué Dios dice que el pueblo había pecado? Y le dije, es que Dios no nos ve como muchos, sino Dios nos ve como un solo pueblo. Amén. Mira cuántos estamos aquí en este día y somos muchos, pero Dios no nos ve como muchos, sino Dios nos ve como un solo pueblo. Así que cuando alguien desobedece, no solamente peca el que desobedece, no solamente las consecuencias vienen sobre el que desobedeció o pecó, sino las consecuencias lo va a sufrir todo el pueblo, porque Dios nos ve como uno solo. ¿Alaban a Dios? Entonces Dios le dijo a Josué, tu pueblo ha pecado. Y le da las instrucciones y le dice, santifícame al pueblo, mañana santifícamelos. En otras palabras, habla con ellos y diles que se autoevalúen uno por uno, que hablen con Dios, que platiquen conmigo, que se analicen a sí mismos y si alguno está mal delante de mí, pues que se arrepienta, que me pida perdón, porque Dios es así, hermanos, amén. Dios quiere y Él sabe que muchas veces podemos pecar por un descuido, por un resbalón, dijo alguien por ahí, o simplemente porque me gustó y lo quise hacer, pero cuando venimos a Dios con un corazón arrepentido, ¿qué va a hacer el Señor? Nos perdona. Yo no entiendo a Dios ahí, pero bueno, su palabra dice que Él nos perdona. Amén. Bueno, y dice la palabra del Señor aquí, que Dios le dijo, santifícamelos. Y la razón por la que le digo eso es porque le digo, porque mañana vamos a descubrir quién es el culpable de todo esto que está pasando en tu pueblo. Y Dios le declaró y le dijo, es que dentro de tu pueblo hay un hombre que ha pecado. Y dice la palabra del Señor que al siguiente día fue traído el pueblo de Dios y la maldición cayó sobre los hijos de Zabdi, que era el área por donde provenía Acán. Y dice la palabra del Señor que Acán fue traído y él dijo, ciertamente yo pequé delante de Dios, porque codicié el manto babilónico, tomé el lingote de oro y tomé otras cosas del tesoro, lo traje a mi casa y lo escondí. Bueno, y tú leerás después lo que siguió de esto, porque dice la palabra del Señor que el juicio de Dios vino sobre la vida de Acán, la vida de sus hijos, su esposa, sus animales, su ganado y todo cuanto tenía fue traído para que todo esto fuera consumido. Porque hermanos, la única manera en que la bendición de Dios puede seguir es quitando el anatema. Amén. La única manera en que la bendición de Dios podía continuar con Josué, la única forma en que Josué podía seguir ganando las batallas de sus enemigos era quitando la maldición que había caído sobre su pueblo por medio del pecado de Acán. ¿Alaban a Dios? Por eso debemos de quitar cualquier cosa que esté estorbando en nuestra vida. Porque queremos la bendición de Dios, ¿sí o no? Queremos estar sanos,
Queremos estar fuertes, queremos estar jóvenes, queremos las bendiciones de Dios, queremos que Dios nos bendiga, bendiga mi trabajo, me rinda el dinero, que todo marche bien en la casa, en el matrimonio, sucesivamente, que como hombre de Dios, como mujer de Dios, yo quiero la bendición de Dios. Y mire, hermano, Dios lo ha prometido. Porque dice la palabra del Señor que Dios no piensa otra cosa para su pueblo, sino simplemente piensa en hacerle bien. Es lo que piensa Dios. Pero los que cambiamos la bendición de Dios por la maldición, no es Dios, muchas veces somos nosotros. Como en este caso Acán lo estaba haciendo. Entonces dice la palabra de Dios que Josué acciona, toma la palabra de Dios y se pone en actividad y empieza a hacer conforme las instrucciones de Dios. Y aunque suena un poco duro, porque si tú lees la Biblia en el capítulo 7, el juicio de Dios hacia Acán y su familia y todo lo que tenía fue terrible, porque dice que después de que el pueblo los apedreó, porque el pueblo tenía que apedrearlos, el que no lo apedreaba se hacía cómplice del pecado. Así que todos tenían que agarrar ¿qué? La piedra y lanzarlo, y el que no lo hacía era cómplice de ese pecado, y como cómplice del pecado la maldición vendría sobre él. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces parece algo duro, porque yo lo estaba leyendo y decía, oh Señor, pero ¿por qué de esa manera? Bueno, pero yo no soy quien para dialogar y preguntarte por qué tú dijiste que así fuera, y así fue. Porque Dios quería limpiar a su pueblo para que Él siguiera fluyendo. Amén. Él siguiera fluyendo, Él siguiera bendiciendo a su pueblo, Él siguiera estando con ellos en su camino hacia lo que Dios les había prometido. Dios quería seguir dándoles la victoria contra sus enemigos. Y bueno, la Biblia dice que fueron apedreados, el pueblo tomó piedras. Imagínate todo un pueblo apedreando a Acán, sus hijos, la esposa, sus animales, todo fue apedreado. Y después dice la Biblia, y fueron quemados. ¿Qué significa esto? Que Dios quería terminar con él. Anatema. Dios quería terminar completamente con la maldición. Y el fuego consume todo, ¿sí? Purifica, el fuego purifica. Entonces era lo que Dios estaba haciendo. Y dice la palabra del Señor que Josué no dudó que como un hombre, un líder de Dios, Acán era parte de su pueblo, su familia era parte de su pueblo. Y hermanos, no dudo que le pesó, le dolió el ver que un hombre como Acán estaba muriendo de esta manera. Porque sí duele, hermano. Los pastores que están aquí me entienden y saben que cuando un miembro de la iglesia se va de la iglesia por berrinche, por coraje o porque algo no le gustó, ¿nos duele, pastor? ¿Nos duele, pastores? Nos duele. Nos duele y hacemos como Josué, nos postramos a tierra y a veces le preguntamos a Dios, Dios, ¿por qué? ¿Qué hice mal? ¿Qué no estuvo bien? Porque nos duele que aquel se vaya. Porque sabemos que él se va sin la bendición, sin la cobertura de Dios, y Satanás lo va a agarrar allá y va a hacer lo que él quiera. Y Dios sabía todo esto. Y Josué sabía esto y le pesó. Pero aun cuando era doloroso lo que él tenía que hacer, él tenía que obedecer y hacer conforme Dios se lo estaba ordenando. Y dice la palabra del Señor, tú lo lees en tu Biblia, que conforme Dios le dijo que hiciera, así lo hizo. ¿Alaban a Dios? Bueno, eso es lo que la historia
bíblicamente nos dice. Pero ahora, en este día, ya no es Josué, ya no es el pueblo de Israel, sino ahora eres tú como iglesia. Como iglesia, hermano, quiero decirte que en este día el Señor nos dice lo mismo que Josué: levántate, levántate. Tal vez alguien por ahí equivocadamente te ha dicho: tú no sirves para hacer eso. Se equivocó, porque Dios no hace nada inservible. Probablemente no sirvamos en esa área, pero hay otra área donde sí servimos. Amén. ¿Sí lo saben, sí o no? Probablemente alguien te ha dicho: eres un inútil. Probablemente para esa persona lo seas, pero delante de Dios no lo eres, porque Dios no ha creado nada inútil. Alaban a Dios. Entonces, en vez de tomar esa palabra de maldición, porque esa palabra son maldiciones, en vez de tomar esa palabra, ¿qué tenemos que hacernos? Levantarnos. No tomar esa palabra, porque muchos nos apaciguan solamente con una palabra o con una mirada, ¿verdad? Te miran y ¿verdad? Ya nos apaciguaron, ya nos controlaron, ya caímos. Pero el Señor dice en este día: levántate. ¿Cómo nos dice el Señor? Levántate. Haz lo que tienes que hacer. Tal vez no en el lugar donde realmente tú quieres, porque a veces queremos tomar o hacer algo en un lugar donde el Señor dice: no, ahí no. Ahí no, esa no es tu área. Yo he puesto las cualidades en ti para que tú funciones en esta área, para que tú hagas el trabajo en este lugar. Es ahí donde yo te voy a usar, es ahí donde yo voy a poner mis cualidades, es ahí donde tú te vas a desarrollar, es ahí donde mi poder se va a perfeccionar. No es donde tú quieres, donde a ti te gusta, sino es donde yo quiero, dice el Señor. Alaban a Dios. Pero que el Señor se va a glorificar. El Señor se va a glorificar. Levántate. Tenemos una excelente líder de niños en la iglesia. Digo excelente porque lo es. Ella me decía antes de esto, me decía: hermana Carmelita, yo quisiera servir al Señor en algo, pero no sé en qué, no sé dónde encajo. Y yo le dije: ¿sabe dónde, hermana? Como maestra principal de los niños. Ay, no, pastora. Ay, no. Apenas puedo con los míos. Y ahora usted quiere que yo lidie con todos. No, pastora, eso no. Le dije: pero ahí es donde el Señor la quiere usar. Y tomó el lugar. Y mira, una excelente líder como maestra de niños. Amén. Entonces, cuando Dios nos dice: levántate, es porque Dios quiere hacer algo extraordinario en tu vida, tal como lo estaba haciendo aquí con Josué. Dios le estaba diciendo: levántate, porque yo he determinado entregarte las naciones, pero no lo puedo hacer si tú no te levantas. Yo no lo puedo hacer si tú no accionas, si tú no haces las cosas que tienes que hacer, porque tú lo sabes hacer. Amén. A veces caemos en la idea de que es que yo no puedo. Es que yo no puedo. Hermanos, sí podemos, díganlo todos, sí podemos. Sí podemos. Es que no puedo, es que estoy batallando, estoy luchando, me quiero levantar, pero mi carne me domina, mi pensamiento me controla, mis emociones me dominan, no puedo.
Decir no puedo es como decir que Dios no es lo suficiente poderoso para ayudarnos cuando nosotros nos queremos levantar. Alaban a Dios. Sí podemos, díganlo todos, sí podemos. Y ahora díganlo completo, sí puedo levantarme. En el nombre de Jesús, sí puedo levantarme. Aleluya. Porque en el nombre de Jesús todas las cosas son posibles. Todo es que tú quieras. Cuando dices no puedo levantarme, no es tanto porque no puedas o Dios no quiera hacerlo, sino es porque realmente tú no te quieres levantar. Es porque no quieres que Dios se glorifique en tu vida. Es porque no quieres que Dios haga en ti lo que tienes que hacer. O posiblemente es porque hay cosas que se están controlando, que están tomando el control de tu vida. Y son esas cosas los que no te dejan levantarte, pero que realmente Dios lo que quiere es que te levantes. Alaban a Dios. Sí, porque Dios lo que Él quiere es que estemos parados. Y bien parados, díganlo todos, bien parados. Cuando digo bien parados es que Dios quiere que estemos bien firmes. Que no estemos claudicando. ¿Voy o no voy? ¿Sigo o no sigo? ¿Lo hago o no lo hago? Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es que nos levantemos bien firmes y digamos, pues probablemente no sea capaz, probablemente me enfrente a obstáculos, pero yo me levanto en el nombre del Señor y doy el primer paso y doy el segundo y doy el tercero y sigo adelante. Amén. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Eso es lo que Dios quiere. Y cuando estoy diciendo esto de levantarnos, no me estoy refiriendo que solamente nos vamos a levantar en el área del trabajo de la iglesia, en el área espiritual, sino que también tenemos que levantarnos y accionar en las otras áreas de nuestra vida. ¿Cómo qué? Como en ti mismo. A veces, dije antes, a veces luchamos con nosotros mismos, ¿sí? Somos pastores y a nosotros viene gente que llorando muchas veces y me dicen, pastora, es que yo quiero ser un buen miembro, yo quiero ser un buen cristiano, pero mira, hermana, cómo batallo en esto, cómo lucho en esto y eso no me deja hacer lo que yo quiero hacer. Y yo le digo, bueno, levántate, levántate. Haz lo que tienes que hacer. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Primero hablar con Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? No estoy de acuerdo estar bajo el control de esa situación que me tiene atado y que no me deja levantarme, que no me deja hacer lo que yo quiero ser o ser lo que yo quiero ser. Sí podemos, ¿sí? Si el Señor dijo que somos su pueblo y que Él estaría con nosotros, es porque Él sabe que tenemos batallas, pero Él sabe que Él estando con nosotros, sí podemos. Amén. Sí podemos. El Señor dice, levántate. ¿En qué es lo que me tengo que levantar? ¿En qué es lo que yo tengo que accionar? A lo mejor estás pasando por grandes problemas en tu vida, en casa, en tu vida en el trabajo. Yo no sé, ¿verdad? Pero algún problema por ahí y que tú dices, es que ese problema no me deja, ese problema me agobia, ese problema me quita el sueño, ese problema no me deja ser libre, no me deja adorar a Dios con esa libertad. ¿Qué tenemos que hacer? Acciona. Acciona. Analiza, mira el problema. ¿Cómo surgió el problema? ¿Cómo empezó? ¿Qué lo originó? ¿Por qué el problema? ¿Y qué tenemos que hacer? Empezar a arreglar desde el principio cómo se origina el problema y solucionarlo. Amén. Porque muchas veces sí sabemos el origen del problema, pero no queremos solucionarlo, no queremos accionar.
para que el problema se solucione, sí es cierto, tenemos que orar, pero también tenemos que accionar. Amén. También tenemos que accionar. Tenemos que levantarnos, tenemos que accionar. ¿En qué área? Probablemente haya grandes dificultades. Probablemente estamos luchando con que me siento incapaz, me siento insuficiente, no me siento digno delante de Dios. Bueno, si no nos sentimos dignos delante de Dios, es porque algo mal está en nuestra vida. En una ocasión una hermana me dijo: hermana, por favor ore por mí, ore por mi matrimonio, ore por mi familia. Y yo le dije: hermana, sí voy a orar, pero usted es la primera que tiene que orar. Yo voy a orar como su pastora, voy a orar por su problema, por su necesidad, pero es usted la primera que tiene que orar. Y me dijo: hermana, es que no me siento digna delante de Dios. Entonces le dije: bueno, si no se siente digna es porque algo mal está en su vida. Porque la única manera el que nos evite acercarnos a la presencia de Dios es que algo mal esté en nuestra vida. Porque pues lógico, nos da vergüenza, ¿verdad? Venir delante de Dios y decirle: Padre, te necesito, cuando sabemos que algo no está bien. Pero dice la palabra del Señor que Dios le dijo a Josué: levántate. En otras palabras, si tienes todo eso, quita todo eso, soluciónalo, toma el control de tu caminar, de tu vida. No te quedes ahí, levántate y acciona. Amén. Levántate y acciona. ¿Hay problemas familiares? Sí, hay problemas familiares, ¿sí o no, hermanos? Sí. Pero todo problema familiar tiene un principio, tiene un porqué. Siempre. No nomás vino el problema porque vino, algo estuvo mal. Y lo sabemos, ¿sí o no? Lo sabemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a accionar y tratar de empezar a arreglar todo aquello para que el problema se solucione. Dios nos va a ayudar, sí, Dios nos va a ayudar. Él nos va a dar la gracia, la sabiduría, el entendimiento para poder hacer las cosas correctas de manera que no cometamos otro error. ¿Alaban al Señor? Y muchas veces tenemos que hablar, porque los problemas muchas veces se solucionan hablando. Hablando. Sí. Alguien se me acercó y me dijo: hermana, es que tengo muchos problemas con mi hijo. Y le dije: a ver, vamos a ver cuáles son los problemas. Y me empezó a platicar los problemas. Entonces, tan solamente con la conversación que tuve, me di cuenta que el problema no era tanto el hijo, sino el problema era ella. Porque pasa eso, hermanos. Amén. A veces los hijos se rebelan y se ponen rebeldes y se ponen desobedientes, no porque lo sean, sino porque a veces como padres cometemos el error de que siempre queremos subyugar la vida de ellos y siempre queremos que las cosas se hagan como nosotros queremos, cuando muchas veces lo que nosotros queremos no es lo correcto. Y los hijos, como son inteligentes, dicen: mi papá, mi mamá me está pidiendo que haga esto, pero no es bueno a los ojos de Dios. Porque quiero decirte que nos equivocamos a veces. O viceversa, ¿verdad? Entonces, dice la palabra del Señor que Dios le dijo a Josué: levántate, no te quedes ahí postrado, sí, yo te voy a ayudar, yo estoy contigo y yo voy a poner la gracia en ti, pero se trata aquí de que acciones, de que llames a Acán y lo juzgues y hagas exactamente lo que está establecido en mi ley, que tú conoces. Alaban al Señor. Levántate. Tal vez tu economía no está funcionando bien.
Y si no está funcionando bien, no quiere decir que la bendición de Dios no esté en ti, o la bendición de Dios no te ha alcanzado, o la bendición de Dios se ha alejado de ti. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Analizar por qué motivo, por qué razón el dinero no me alcanza. Amén. Si ganas $3, no gastes 5. Ahí está la solución, ¿verdad? Fíjense, tan fácil. Tan fácil. Porque a veces ganamos $3 y gastamos 5. ¿Qué quiere decir? ¿Verdad? Ganamos $100, pero nos queremos comprar algo que cueste $150. ¿Va a haber problemas? Sí, va a haber problemas, porque la economía se va a desbalancear y al rato ya no nos va a alcanzar para lo que es lo primero. Y vamos a enfrentar problemas. Pero dice la palabra del Señor que Dios le dijo a Josué: levántate, acciona. En este caso el Señor te dice: si no te alcanza tu economía, analiza dónde estás gastando más. Analiza en qué estás invirtiendo. ¿Es necesario que te compres eso o simplemente lo estás haciendo por orgullo, por competencia, para que vean los demás que sí puedo, que sí tengo, que sí la hago, que yo soy acá, ¿verdad? Eso no sirve. Eso no sirve. Lo importante es que yo tenga todo lo necesario que mi casa, mi familia, mi esposo, mi esposa necesitan. Lo importante es que me alcance para los de mi casa, pero también me alcance para la casa de mi Señor. ¿Alaban a Dios? El otro día alguien le habló a mi esposo y le dijo: yo ayudo a la gente. Aunque no doy mis diezmos, pero con eso yo ayudo a la gente. Mi pregunta es: ¿va a haber bendición ahí? No, no, porque le estamos robando a Dios. ¿Es bueno ayudar a los demás? Sí, es bueno ayudar a los demás, pero no robándole al Señor, no quitándole a Dios lo que a Él le corresponde, sino dale al Señor y después de lo que le des, también agarra de lo que te sobró. Y si sientes en tu corazón ayudar a aquello, ayúdalo. Eso te va a traer mayor bendición. Accionar, eso se llama accionar. Poner activo las cosas que tú sabes que tienes que hacer, porque muchas veces sí sabemos la solución del problema, pero queremos estar ahí. Pero dice la palabra del Señor: levántate. Un día mi hijo me llamó y me dijo: mamá, tengo un examen y ay, ese examen, mami, ese examen no me deja dormir, ese examen, mamá, va a estar bien difícil. Y yo le dije: no te preocupes, Dios te va a ayudar, pero también tú tienes que estudiar. Tú estudia lo que tienes que estudiar, estúdialo y después Dios te ayudará en tu examen. Porque no le podía yo decir: Dios te va a ayudar y vete a dormir, ¿verdad? No. Dios lo va a ayudar en el examen siempre y cuando él haya estudiado. Jóvenes, siempre y cuando accionen, estudiando, ¿verdad? Estudiando, analizando lo que el maestro me dictó, me dijo que me aprendiera, memorizando lo que tengo que memorizar, porque es ahí donde Dios me va a bendecir y es ahí donde Dios me va a recordar lo que tengo que contestar en el momento del examen. Porque así trabaja Dios. Tú haces lo que te corresponde y Él termina de hacerlo. Levántate. Es lo que te dice en este día el Señor: levántate. Dile al que está a tu lado: hermano, levántate. Hermano, accionemos. Dile: hermano, accionemos. Accionemos.
Y si nosotros nos levantamos y accionamos, Dios se va a glorificar en nuestra vida. Cosas extraordinarias vamos a contemplar en la dirección de Dios. Como iglesia vamos a disfrutar y vamos a gozar de las bendiciones de Dios. ¿Y cuáles son las bendiciones de Dios? Dinero, dinero, dinero. No, hermano. Muchos piensan que la bendición de Dios es solamente el dinero. No, hermano. La bendición de Dios consiste en que tú estés sano. Amén. La bendición consiste en que tengas hijos obedientes, sujetos. La bendición consiste en que tú seas una buena esposa, un buen esposo. La bendición de Dios consiste en que nosotros hagamos las cosas correctas, en que nos deleitemos haciendo las cosas correctas. Amén. La bendición de Dios es que en tu trabajo tú halles gracia ante tu mayordomo, ante tu líder. La gracia de Dios. Esa es la bendición de Dios. La bendición de Dios es que en tu trabajo pueda haber muchos como tú que trabajan, pero que tú sobrepasas a ellos. Porque la gracia de Dios está ahí. Esa es la bendición de Dios. Amén. La bendición de Dios es que tal vez en la escuela, jovencita, jovencito, tú no seas tan guapo, tan simpático, tan guapa, pero que te das cuenta que hayas gracia ante los ojos de los demás. Tal vez alguien te pregunte y diga, bueno, pero ¿por qué tanta gracia? ¿Por qué tanto te atrae la gente? ¿Por qué tanto la gente se allega a ti? A veces como madre decimos, pues no seas tan guapo, no seas tan bonita, no, porque vemos lo físico, ¿no? Pero hermanos, la bendición consiste en que cuando su gracia está en nosotros, vamos a hallar gracia ante los ojos de los demás. Y eso es lo que Dios quiere hacer de la iglesia. Eso es lo que el Señor quiere. Dijo su palabra, yo no quiero que sean cola, yo quiero que sean cabeza. Amén. Que donde quiera que vayas, tú sobresalgas. Que donde quiera que estés haciendo las cosas que tú estás haciendo, tú sobresalgas. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú seas cabeza. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que seamos cabeza. Aleluya. Yo me gozo por eso, porque Dios es lo que Él quiere. Digo yo, qué bueno que Dios no quiere que seamos cola, porque imagínate, como cola pues todos nos van a arrastrar, ¿verdad? Pero Dios no quiere que seamos cola, Dios quiere que seamos cabeza. Que tú siempre vas a ir, ¿qué? Al frente, ¿verdad? Siempre, 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 siempre. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos cabeza. Levántate. Levántate. Empieza a accionar. Empieza a accionar en tu vida. Empieza a accionar en esas áreas donde tú dices, ay, 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 aquí la cosa no está bien. Empieza a accionar. Empieza a accionar en esas áreas donde tú dices, híjole, yo quiero, pero no puedo. Empieza a accionar. Amén. Empieza a hacer lo que tú sabes que tienes que hacer y lo demás el Señor se va a encargar. Pero tú levántate, levántate en el nombre del Señor. Pónganse de pie y vamos a orar en esta hora. Dios le dijo